Hace mucho tiempo, había un rey español de una grande línea de riqueza. Carlos y su familia vivían en una gran ciudad en el sur cerca del agua. La ciudad contaba con la exportación de la mercancía para sobrevivir. Cuando era niño, Carlos aprendió cosas necesarias para ser el próximo rey. Cada día tenía lecciones para aprender el inglés, el combate y montar a caballo. Ya que era una tierra de magia, había mucho peligro escondido en el reino. Por esta razón, el orden de magos existía. Ellos eran responsables para la protección del reino y entrenar al ejército sureño. La generala del sur murió luchando contra una rebelión en el norte. Ella dejó 2 gemelas, Gemma y su hermana, que por suerte recibieron el máximo poder de su mamá, la habilidad de controlar los poderosos dragones. Desafortunadamente había muchas guerras y muchos dragones murieron. Por eso solo Gemma pudo encontrar uno. Después de eso, su hermana fue olvidada y la gente se refería a ella como la otra. Las gemelas y Carlos guiaron muchas conquistas a través de los años, convirtiéndose en amigos íntimos. Con tiempo, Carlos sabía que una de ellas sería su pareja. Despacito, Carlos pasó más y más tiempo con Gemma. La otra fue celosa de la crecida amistad de Gemma y Carlos y el respeto que les dio a Gemma y a su dragón. Algún tiempo pasó y pronto llegó el momento de matrimonio. Los dos solo querían el mismo hombre. Querían saber si él seleccionaría a Gemma o a la otra. No había ninguna manera de saber definitivamente, pero ellas tuvieron razones diferentes. Gemma lo amaba y la otra amaba el poder. Carlos decidió y se casó con Gemma. Enojada y celosa, la otra se mudó lejos al este para estudiar las estrellas. O así lo dijo. Fue el principio del fin. La rebelión se hacía más y más dura año tras año. Gemma y Carlos tuvieron un niño y más problemas. A Carlos no le gustaba el tiempo que Gemma pasara con su dragón, pero fue importante que ellos protegieran a Carlos, su niño y el reino. El problema para Gemma fue que para todas las personas que el dragón mató, ella sintió su muerte. Las guerras causaban que Gemma y Carlos estuvieran separados la mayoría del tiempo, con Gemma luchando en el norte y Carlos luchando en el este. Por fin, la batalla en el norte se perdió. Gemma necesitaba regresar al ejército de Carlos, pero su dragón se lastimó la nariz luchando y no pudo rastrear. Gemma necesitaba advertir a Carlos y a su gente. Se aprovechó de su magia y llamó un grupo de lobos para identificar la posición de Carlos. Ella viajó una gran distancia y finalmente llegó a un observatorio. Cuando Gemma entró, se dio cuenta que no fue observatorio. Era un lugar de cosas sucias. Era un burdel. De repente, Gemma vio la otra, su hermana, y a su lado, Carlos. Él la vio y dijo una maldición. Él intentó escapar, pero Gemma lo atrapó en el camino. Una gran pelea ocurrió y en el momento exactamente cuando Gemma iba a matarlo, la otra aseguró que él sobreviviera y ellos huyeron. En su enojo, Gemma dijo una maldición contra Carlos demasiado mala para repetir. El problema era que la maldición incluyó a su bebé. En la mente de Gemma, había solo una cosa que daba para hacer. Ella necesitaba salvar su hijo y tomarle muy lejos de Carlos y la otra. El plan era sencillo y sin problema. Gemma montó su dragón y volaban. Pero, cuando llegaron, el orden de magos la esperaba en las puertas del castillo. Gemma era muy fuerte, pero había demasiada magia. En la refrieja, ella fue separada de su dragón, y ella oyó los rugidos y entendió que el dragón murió. Llena con emoción, ella miraba hacia su dragón y vio Carlos con su espada en la espalda del dragón. Sin pensar, Gemma lo apuñó en el corazón. La otra surgió del castillo con el bebé de Gemma.
Con gran dolor, Gema se fue. Con el rey Carlos muerto, la otra se acercó más cerca al trono, su verdadero amor. Había dos personas que quedaban en el camino al trono, Gema y su hijo. La otra nunca amaba al hijo, y ella le engañaba todo el tiempo. Pero el hijo era un parte necesario de su plan. La otra pasó muchos años enseñando al hijo hasta que él era un adulto. Por fin, la otra pudo poner el plan en acción. La otra decidió hace mucho tiempo que el hijo matara a Gema. Tan pronto como él hiciera, el trono sería suyo. Era el plan perfecto, porque el hijo nunca conocía a Gema, su mamá verdadera. Por mucho tiempo, a Gema le dolía la muerte de su dragón en exilio. Gema prometió que la otra y el orden se quemaran. Gema supo también que la otra mataría a su hijo si ella no intercediera. Después de muchos años, el tiempo de volver al reino llegó, pero primero ella necesitaba un ejército. Gema recogió todos de los rebeldes de todas partes de la tierra, los mercenarios, piratas y más. Ella decidió que el lugar mejor para atacar fue el agua. Gema quería golpear primero. Gema y su ejército confiscaron todos los barcos hasta que tuvieron una flota. Los días pasaron en recuerdo vago, y el tiempo de luchar había llegado. La otra estaba lista con una flota propia. La batalla duró 3 días y la otra tenía la mano superior. Con suerte, Gema tenía algo inesperado: el Kraken. Con el Kraken las fuerzas de Gema llegaron al castillo rápidamente, pero el orden de magos estaba en el camino. Gema se coló alrededor de ellos para encontrar la otra. Entonces, Gema encontró su hijo en el vestíbulo. Ella intentó moverse, pero él quería vengar la muerte de su padre. Él la mató ella como si ella fuera una desconocida. Afuera, los últimos barcos de Gema hundieron. La otra y su malvado plan funcionó. Ella lo invitó para celebrar. Ven conmigo, hijo. Necesitamos hablar sobre tu coronación. No hay nadie que se nos oponga. Un poco más, quiero sentarme por el agua. Siéntate y ten cuidado. Este fue la última vez alguien vio al hijo vivo. Se realizó su plan.